Javier, continuamos con nuestra clase de doctrina bíblica. Ahora vamos a ver algunos elementos del tema de la Trinidad para que quede claro, ¿no? Muy bien. Vamos a la lista de asistencia. Voy a llamar y ustedes contestan si están presentes o no. A ver, Javier Trujillo, Julio César Cristóbal, Gabriela Zulinfón. Presente, pastor. Estoy acá ya llegué. Julio César, está bien. Zulin, Presente, pastor. Sol Melgarejo, Adrián Rivera. Presente, pastor. Pastor, ¿mi micro estaba apagado o ya respondí mi lista? Ya, acá te he puesto presente también. Ya, pues, gracias, pues, gracias. Sol empezó, no sé qué habrá pasado. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta sobre la Trinidad? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Alguna controversia? Pastor, yo le quería consultar. Bueno, creo que en nosotros ha quedado claro, bueno, sobre todo en mi persona, pero estaba viendo y hay algunos textos que de repente, justamente Arrio, lo que usted estaba hablando, o los unitarios en la actualidad, que se basan, ¿no? ¿Cómo podríamos responder nosotros ante estos versículos, ¿no? Por ejemplo, el primer A ver, versículo que encontré, primera, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ellos le hablan ya, como que es el primero en la creación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro texto eh, que también ellos mencionan en Juan 14:28, que dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os amaría, habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre ya, mayor es que yo, ¿no? Esa ya, afirmación ellos también lo ponen, ¿no? Mayor es que yo. Y hay otro texto en Lucas, parece que también está en Marcos, en la que un hombre se le acerca, ¿no? Y le dice, maestro bueno. Y él le pregunta, ¿no? ¿Por qué me dices bueno? Hay solamente un bueno. Dios le dice, ¿no? Y de repente ellos cogen, ¿no? Su argumento, lo leen literalmente y lo están interpretando así. ¿Cómo nosotros, o sea, interpretaríamos esos versículos? Sí. ya. Muy bien, buena pregunta, Julio. Y eso es lo que yo estoy esperando. O sea, lo que yo estoy esperando es que ustedes sí. eh, eh, Ahora, yo quiero preguntarte cómo has llegado a saber cómo fundamentan ellos eso, a menos que seas arriano, ¿no? Si fueses arriano, estarías en la iglesia de los arrianos, ya. La pregunta es, no eres arriano, has nacido en una iglesia saludable, estás aprendiendo Trinidad. He Así es. presentado ese problema del socianismo. He presentado el tema de Arrio. Muy bien. ¿Cómo has llegado tú a descubrir que esos son sus textos de argumento? Yo quiero que compartas eso con tus compañeros. Bueno, no, sino que como preguntas sobre preguntas, estaba investigando en internet sobre algunas, algunos textos, ¿no? ¿Sí? Sobre ellos y también he tenido eso. Y también porque tengo unos vecinos que sí son justamente, ¿no? Bueno, en la iglesia ahí dice, ¿no? Iglesia Pentecostal Unida, dice, ¿no? Pero Ya, sí son muy bien. unitarios también. Ellos, por ejemplo, bautizan en el nombre de Jesucristo. No Ya, bautizan
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son Y, solo Cristo, solo Jesús a los que le llaman, ¿no? O sea, solo Jesús. le llamamos Claro, solo hay Jesús, una variante. pero no tiene su nombre solo Jesús, bueno, su iglesia es Iglesia Pentecostal Unida del Perú, dice ahí, ¿no? Pero sí a los que le llamamos solo Jesús. Ujú. Muy bien, ¿cómo ha llegado? Primero hemos visto que ha llegado a ese texto como investigando. ¿Qué más? Bueno, como le digo, justo que preguntó sobre eso y sobre las preguntas que querían hacerlo, porque, eh, como le digo, tengo esos vecinos y alguna vez ellos me entregaron, ¿no? Cuando todavía recién había aceptado al Señor, me entregaron unos libros, ¿no? A veces, siempre, cada vez que se enteran que tú ya te has convertido al Evangelio, ahí saltan, ¿no? Todos los vecinos a querer llevarte para su iglesia. Y bueno, Claro. sí me presentaron eso. Lo tuve por tiempo, ese librito siempre me pareció curioso. Y no solamente criticaba a nosotros, ¿no? Sino a las diferentes sectas también. Y ahora Ya. que justo usted preguntó sobre si teníamos algún método, Ya. Un poquito se escucha entrecortado ahora, Julio. Ya. Sí, se sigue escuchando entrecortado. Bueno, ya. Muy bien. no sé qué pasa. Ahora sí, se escucha bien ya. Digo, esa Sí, sí. raíz, ¿no? A raíz de esos vecinos que tenía, me dio cuando recién Ya. supieron que yo me había convertido y bueno, siempre me visitaron, ¿no? Ujú. Y por un tiempo, ¿no? Y bueno, ahora justo que usted ha dicho que pregunten, que hagan preguntas, por eso me animé a Ya. investigar. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que investigar, dos, como siempre lo recomiendo, tienen que tener cuidado de las fuentes, de dónde jalan la información. Entonces, lo primero que aparece, yo les digo a ustedes, la doctrina habla de la Trinidad, pero siempre tenemos que, ¿por qué razón se profundiza en la doctrina? Porque alguien ha dicho algo inadecuado. Entonces responden y ahí es donde se reúnen ahí los concilios. ¿Y por qué uno es hereje y el otro no? Entonces, ¿qué pasa con los osicianos? ¿Qué pasa con Arrio, con los arrianos? Es que tratan de, ¿qué cosa? Racionalizar la Biblia. Ese es el error. Dos, que cuando ellos explican parece lo mismo, o sea, es lo mismo, pero qué barbaridad, ¿por qué tanto problema si todos creemos en el mismo Dios? Cuidado, porque el Dios que nosotros servimos es uno, pero está en tres personas. Dios en tres personas. Una Trinidad. Hay una unidad de tres personas, que es una solo en esencia. Los tres son Dios. ¿Por qué decimos por qué en este caso, entonces, lo que yo hago muy bien, esta es mi doctrina? Entonces yo digo, y si mi doctrina me están engañando y los otros sí tienen razón, o lo peor que pueda pasarnos es que no seamos diligentes. Entonces, en cierta forma, no sirven para enseñar, no van a contribuir en la enseñanza de la iglesia, siempre van a depender de otra persona. ¿Qué tienen que hacer? Primero, investigar. Dos, si la doctrina que me han enseñado a mí, ¿cómo sé que es verdadera? De repente está errónea. ¿Qué cosa es lo que... Entonces yo empiezo a averiguar qué cosa es lo que dicen los otros, en qué se han equivocado. Entonces empiezo a entrar cuáles son sus textos bíblicos que ellos eligen para decir que Jesús, ¿cuál es el problema? A ver, Adrián, por ejemplo, ¿cuál es el problema con los arrianos, con Arrio? ¿Cuál es el problema con Arrio? ¿Cuál es el problema de Arrio con respecto a Jesús?
Porque con el Padre no hay problema. ¿Cuál es el problema con Jesús y con el Espíritu Santo? Que no lo consideran como Dios también. No lo considera como Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué dice acerca de Jesús? Que no es Dios, sí, pero ¿qué dice que es entonces? Ese es el punto, hermano. Y ahí es donde vamos a fallar. ¿Por qué? Porque ahí se distingue el que es el maestro del que simplemente escucha y, bueno, repite lo que le enseñaron. Pero el maestro, que es el caso de ustedes, que van a enseñar en la iglesia, han venido a prepararse, no simplemente para el título, sino para saber que ustedes sepan dar información, o sea, cuál es la metodología, ver qué cosa dice la otra, en qué consiste, en qué versículos, primeramente, y en ese sentido, hermano Julio, has hecho un buen trabajo, has investigado, simple, entras en internet, ¿qué dicen los arrianos? Pum, citan unos textos. ¿Cuál es el primer texto que se ha citado? Colosenses 1:15. Muy bien, vamos a partir ahí y ahí está la respuesta. Muy bien. ¿Qué cosa dice en Julio de Colosenses 1:15? Colosenses 1:15 dice, Él, o sea, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primera pregunta que yo hago al texto, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, de Jesús. Él, ¿no? Él es la imagen, es un pronombre. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Ya. De ahí, de arranque, Pablo, ¿qué está diciendo? Que Jesús es la imagen, o sea, se hizo humano, es Dios, pero no es preciso en decir, pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí la mitad nos está diciendo que Jesús, si, nadie se ha visto al Señor, sino Él se lo ha revelado. El que ha visto a Él, Jesús dijo, ha visto al Padre. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Él es la imagen del Dios invisible. Primero, es un análisis simple. ¿Ah? Segundo, ese habla de Jesucristo, primero que es la imagen, y segundo, dice que es el primogénito de toda creación. Entonces, ¿qué cosa significa la palabra? ¿Qué palabra investigarías? ¿Qué palabra investigarían? La Adrián, palabra, Zuli, Javier, Julio, ¿qué palabra investigarían acá? la palabra primogénito y la palabra imagen. Primogénito. Muy bien. La palabra imagen investiga qué significa imagen. Ahora, en la palabra imagen no tenemos mucho problema porque imagen ya la traducción es simple, es la imagen. ¿Dónde está el problema? Principalmente, ¿dónde nos enfocaríamos ahora? Primogénito. Primogénito. Ujú. Y esa es la palabra que investigar. La pregunta es, la traducción primogénito, ¿qué significa primogénito? Y dice primogénito de la creación. ¿Qué significa primogénito? Entonces nosotros, primogénito es el primer hijo de alguien, mi primogénito, ¿no? Muy bien. La pregunta es, la segunda o tercera pregunta es, ¿lo tradujeron bien? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes? Ir a la original. Ir al original. Vamos al original. Entonces, vamos a Colosenses 1:15. ¿Estamos ahí? Acá está Bueno, marcado. Hay las otras versiones paralelas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Casi todas las traducciones, el primogénito. Entonces, está traduciendo primogénito, pero ¿dónde nos enredamos de toda la creación? Y pensamos que primogénito es el primero. Vamos a ver si es el primero. Vamos a acá. Esto está en línea, ¿no? En internet es Biblia paralela. En esta página tenemos el griego, tenemos un lexicón griego multilingüe, los textos paralelos, pero a mí me interesa porque no, en el caso de algunos todavía han llevado un griego muy básico, pero acá nos ayuda.
¿Qué nos ayuda? La Biblia interlineal. Entonces yo voy a la opción interlineal del texto de 1 Colosenses 1:15. Muy bien, ya estamos en Colosenses 1:15. Y bueno, más o menos vamos leyendo os, estin, eikon, tu, teu, tu, sopatú, prototocos, mira, prototocos. Acá es pasés, ya me estoy olvidando. Y acá quisteseos. Muy bien. Estas palabras en griego ya están acá. Dice, ¿quién es la imagen del Dios? ¿No? Eikon, imagen. Esa es la palabra. Vamos a ver imagen. ¿Qué dice que es imagen? ¿Qué significa imagen? Imagen. No significa otra cosa más. Es un sustantivo. Es imagen, figura, una imagen, estatua, una representación. No hay mucho problema ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver el otro término. ¿Cuál término revisaremos? Primogénito, Ya, primogénito. Pero ¿cómo se lee primogénito en griego? prototocos, Muy bien, acá está, ¿no? Fácil. Eso es lo bueno de esta versión. Prototocos. Acá dice, prototocos. Prototocos. ¿Qué significa prototocos? En algunos, después le van a encontrar con una palabra que es cristotocos y otra teotocos. Pero eso lo vamos a ver después en cristología, sobre Cristo específicamente. Entonces, ¿qué dice que es? Prototocos. Prototocos lo han traducido como primogénito. Vamos a ver qué significa prototocos. La palabra primogénito, primogénitos, ¿no? Están traduciendo bien, eso es lo que significa. Entonces, en el español, vamos a ver qué significa prototocos. ¿Qué significa la palabra prototocos que están traduciendo como primogénito? Lo más, o sea, la traducción de prototocos es primogénito. La pregunta es, ¿qué significa primogénito? ¿Qué piensan que significa primogénito? ¿Qué cosa hago para saber qué significa primogénito? ¿Está hablando como alguien que ha sido creado? ¿Cuál es el contexto? Entonces, ahí, cuando yo voy a ver, ¿se refiere a que es el primero de la creación o el más importante, como supremacía y preeminencia? ¿Qué cosa es Esa, Jesús? la segunda, Entonces, sí, está hablando de supremacía. El texto está hablando de supremacía. ¿Por qué? Porque la primera parte, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. Y la segunda parte del texto lo que hace es afirmar y reforzar esa idea, no cambiarla. Entonces, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No está diciendo que Él es una creación, es la supremacía de toda la creación. Es la eminencia de toda la creación. Él es el que ha creado, no puede ser creado. Entonces, cuando leemos acá el texto bíblico en Colosenses, lo que apunta este texto es un pasaje cristológico netamente. Nos dice que Cristo, ¿no? Ese primogénito no está hablando de que es el primero de algo, sino lo que está diciendo es la supremacía, ¿no? Supremacía. Vamos a ver qué dice pastor, en todo caso, refiriéndose a la antigüedad y a la preeminencia, ¿no? Que es la interpretación que dice acá. vamos a buscar primogénito.
¿Qué significa primogénito? O sea, hay una aplicación. Se refiere a supremacía, preeminencia, no el primer creado, ¿no? Afirma supremacía sobre la creación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos la traducción primogénito, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la connotación? No a que es el primero o sea, racionalizar, es decir, como los entre seres humanos hablamos de primogénito, es el primero que ha nacido. Pero en el caso de Dios, no podemos hablar que el primero que ha nacido. Por eso que el término que utiliza teológicamente es engendrado por el Padre en la eternidad. Es de la misma esencia. No es como nosotros. No es una creación de Dios. Está engendrado en Dios. Ese es el misterio. ¿Cómo se engendra? En la eternidad. Y comparten la misma esencia. ¿Sí? Entonces, cuando ya entendemos eso, claro, el argumento de Arrio se cae. Ahora, muy bien, no sé si se comprendió esa parte para poder seguir avanzando. Tengo un pequeño video que nos explicaría a través de un teólogo reconocido. A ver cómo lo explica. ¿Sí? Escuchamos. Por favor, Adrián, Zulin, Sí, por favor, confirmen que están ahí. sí, profesor. Listo, listo. Entonces, por favor, presten atención al video, ¿ya? ¿Qué es la Trinidad? Vamos a ver. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la paz. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, pastor, se Sí, escucha. Sí, sí, escucho. Ya. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Qué es la Trinidad? ¿Hay alguna analogía que nos ayude a entender esta doctrina? La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8, pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina es un misterio. Y aclaro, un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no podemos penetrar. Un misterio es un océano sin fondo en el cual nosotros podemos sumergirnos porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Ahora, con respecto a las analogías que a veces se usan para tratar de explicar la Trinidad, el problema con esas analogías es que muchas veces terminan distorsionando la doctrina bíblica. Por ejemplo, algunas personas dicen que la Trinidad es como el agua, que en ocasiones aparece de manera sólida, en otras ocasiones aparece de manera líquida y en otras ocasiones aparece de manera gaseosa. El problema con esa analogía es que está confundiendo las tres personas de la Trinidad.
Vuelvo y repito, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando usamos la analogía del agua, estamos cayendo en una herejía que fue rebatida en los primeros siglos del cristianismo llamado sabelianismo o modalismo, donde se decía que solo existe una persona divina que se manifiesta en ocasiones como el Padre, se manifiesta en otras ocasiones como el Hijo y se manifiesta en otras ocasiones como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros vemos a Cristo en el bautismo orándole al Padre. O sea, aquí tenemos al Hijo orando al Padre y luego dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Así que evidentemente el Hijo está orando aquí en las aguas del Jordán, el Padre está escuchando su oración y el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Hijo. Son tres personas distintas. El Padre se distingue por su paternidad, el Hijo por su filiación y el Espíritu Santo por ser expirado, es decir, por ser enviado por el Padre y por el Hijo. Las tres personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo poder. Los tres son Dios, pero son tres personas distintas. Y a veces en las iglesias evangélicas, sin quererlo, nosotros escuchamos a algunos hermanos cayendo en esa mala enseñanza del modalismo. Comienzan orando a Dios el Padre y luego le dan las gracias porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero ciertamente el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre. Eso es una herejía que se conoció en el tiempo al principio de la era de la iglesia cristiana, se conoció como patripasionismo, porque es como si el Padre hubiera sufrido la pasión, pero fue el Hijo el que murió en la cruz del Calvario. Así que la Trinidad es un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado y toda nuestra fe, toda nuestra adoración es una adoración trina. Nosotros adoramos a Dios el Padre, adoramos a Dios el Hijo, adoramos a Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, no es un enigma, pero debemos ser cuidadosos al tratar con esta doctrina de no traspasar los linderos de la palabra de Dios. Ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. Muy bien. Hemos podido ver un poco con más claridad. ¿Algo les ha aclarado lo que hemos podido escuchar? Hay algunos aportes interesantes. Comentemos, por favor. Sí, pastor, cuando dice ahí que muchos, eh, incluso hasta podemos, cuando oramos, pastor, a veces, yo escucho a mis hermanos y tengo que ayudarles, ¿no? Eh, en el Padre empieza con el Padre y termina también orando, termina dando gracias al Padre. Pero ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Así es. Ya, muy bien. ¿Qué más han percibido, Julio, Adrián, Zulín? Ahí en la enseñanza hay a lo que debemos, hay algunos aportes, que por eso lo he puesto, no es para rellenar la clase, es algunos aportes. Que, Yo los podría mencionar y los pongo en la separata. Lo que quiero es que puedan escuchar a otras personas también y poder aprender algunos detalles. Dígame. que la Trinidad no es un enigma, ¿no? O sea, es algo que Dios nos ha revelado, pero que, ¿Ya? como dice el Es un pastor, misterio. es un misterio. O sea, no es un Así enigma, es. sino un misterio. Que, ¿Ya? o sea, podemos de repente no entenderlo al 100%, pero Dios nos lo ha revelado. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, básicamente eso, pues, ¿no? Que no es que Dios haya ocultado algo, sino es que nos ha dicho que lo podemos entender, pero también, como dice al final, hay que, bueno, pensar cuando la Biblia nos muestra algo y callar también cuando la Biblia calla, pues, ¿no? Entonces, ¿Ya? es básicamente entender la Trinidad desde la perspectiva bíblica, como es, y no, digamos, racionalizarlo, como usted dice, desde el punto de vista humano. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Quién no ha compartido todavía?
Pastor, tal vez el ejemplo que usted también lo dijo, ¿no? Acerca del agua, ¿no? En el hielo, el estado gaseoso, sólido, estado sólido, estado líquido, ¿no? Y a veces se Ujú. confunde eso, intentando decir que Dios se puede comportar de esas tres formas, pero en realidad son diferentes, ¿no? Lo que menciona, que son, que Ujú. son, que son diferentes ellos. Y bueno, sobre el otro, que a veces, como dice, se confunde, ¿no? En las oraciones, y eso es verdad, o sea, cuando queremos expresar algo, o cuando queremos orar, confundimos nuestras oraciones, y que ya eso de creer que era el Padre quien en realidad se sacrificó, desde los inicios de la iglesia se tenía algunas personas tenían ese pensamiento, dice él, ¿no? El no sé, algo así. Ujú. Patricionalismo creo que mencionó algo así. Ya, ya. ¿Qué más? Zully. Sí, como habían mencionado todos los hermanos, ¿no? En resumen, el pastor dijo que no era, que era un misterio, más no un enigma, que fue revelado por fe y lo creemos como cristianos y que es importante saber que son tres personas en uno y cada uno es diferente y es importante en el momento de orar, ¿no? Tener en cuenta eso, que como decía que Dios no fue quien dio su vida por nosotros, sino su Hijo. Y, y que es importante también al momento de tal vez enseñar, saber esta diferencia y tener cuidado tal vez con una analogía que queramos dar, porque se puede distorsionar todo y crear en la persona un mal concepto. Ujú. Ya, muy bien. ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que agregar? Hay algo importante que mencionó. Ya. A ver, hay algo que vamos a ver. Hay una, cosa más, en el video pudimos ver algo. Se mencionó sobre el sabelianismo. ¿Qué es esa doctrina del sabelianismo? Vamos a ver un ratito acá. ¿En qué consiste la doctrina del sabelianismo? ¿Qué es la doctrina del sabelianismo? Es una de las doctrinas. Yo quería que perciban cuál es la herejía, porque lo que corrige la doctrina es la herejía. O sea, se hace doctrina y se escribe y se discute cuando alguien dice algo en contra de lo que la Biblia dice. Mientras que nadie diga nada, no hay problema. Pero cuando alguien dice algo y empieza a enseñarlo y afirmarlo, la iglesia ha respondido. Y hay un grupo, es una doctrina de Sabelio. Él era un heresiarca, es un hereje africano, ¿no? De seguramente de Alejandría también del siglo III. Y ellos fundaban en la creencia de un solo Dios, ¿no? Un solo Dios, pero este Dios, según ellos, se revela bajo tres nombres diferentes y que niega, esta afirmación niega, por tanto, la distinción de tres personas y el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, es un Dios que a veces se manifiesta como Padre, otras veces se manifiesta como Hijo y otras veces, pero es uno solo, no son tres personas, es una sola persona. Esa es otra doctrina hereje. No parece dañina, pero sí lo es, porque va en contra de las escrituras. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra observación de del video que hemos visto? ¿Alguna otra observación? Hay algo que dijo en la parte final, aparte del sabelianismo. Ya mencionaron el tema de las analogías.
que en vez de ayudar, las analogías responden a tratar de racionalizar la enseñanza. Y algo que es importante notar ahí es que dice, eso confunde. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo, pero es mejor no usarlo, porque confunde. Porque el agua y el hielo, el estado sólido, no va a llegar a a explicar eso. Lo que estamos haciendo es tratar de racionalizar y vamos a confundir más a las personas. Nos quedamos en que es un misterio, pero es bíblico. Y hay algo más, y con eso terminamos ya este tema de la Trinidad, es que cuando dice la gran comisión, en antes lo leímos, pero por eso siempre pregunto, ¿y qué dicen? ¿Qué han observado? Seamos observadores de la palabra. Y algo en este video hemos podido ver, dice Sujel Michelin, ¿qué cosa dice? En el Nuevo Cuando Testamento, manda a bautizar, o sea, manda a bautizar en el nombre, no en en, los nombres. muy bien, esos detalles son importantes. Entonces, digamos, los vecinos de Julio, ¿no? Otro día que vengan en una nomás, ¿no? Me dice que, ¿cómo bautizaba? En el nombre, no en los nombres de, sino en el nombre. Unidad. Padre, Hijo, Espíritu, 3 personas en uno. Ya se quedan callados, ya no pueden decir más. O sea, ¿me dejo entender? Entonces, ahí está el punto. Por eso que quería que vean el video. Yo puedo resumirlo eso y les digo, ¿no? Pero dense cuenta que hay base sólida en algunos que son ya, se dedican más a poderlo explicar. Y así, yo, en mi caso, voy analizando el texto y lo comparo, lo que yo he visto, lo comparo con la opinión de otros, obviamente, de sana doctrina, que podemos seguir. Por ejemplo, Sproul habla sobre la Trinidad. ¿Tú quieres saber sobre la Trinidad? Entra y en los videos de Sproul, son seguros, Sujel Michelin, ¿no? Y algunos otros. Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre Trinidad? ¿O ya ustedes son trinitólogos? Ya. ¿Por qué? Porque después va a haber una evaluación, ¿no? Espero que puedan ahí responder. Pero lo básico creo que todos lo han mencionado. Muy bien. Ahora pasamos a un tema más. El tema se llama, acá lo vamos a compartir. Un ratito, ratito. Por ejemplo, si yo les pregunto de qué trataba el arrianismo, principalmente Arrio dijo varias cosas. Entre una de esas, atacó el tema de que Cristo es una creación, ¿sí? Muy bien. Pero hay una segunda doctrina, el sabelianismo, muy bien. Pero hay una que yo mencioné antes. ¿Cuál será? En el tiempo de la Reforma, 1500. ¿Unitarios? Ahí dice. Los socinianos, ¿no? Sí, ¿Cuándo existieron estos? En los tiempos de la Reforma. ¿La Reforma en qué siglo es? siglo XVI. 15, Siglo XV, ¿no? O sea, 14, ¿no? hay una separación fuerte con los primeros, con Arrio, hay una separación fuerte con este grupo de los sabelianismo. El monarquianismo también es otra doctrina que ataca, ¿ya? En historia de la iglesia, historia de las doctrinas, ahí lo van a ver un poquito. Solamente lo estoy mencionando acá, pero no podemos extendernos porque tenemos que ver toda la doctrina de Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué cosa, los decretos de Dios. ¿Qué entiende usted por decretos de Dios?
¿Qué entiende usted por los decretos de Dios? ¿Qué cosa es un decreto de Dios? Mandatos. Mandatos. Dios manda, es un decreto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Las manifestaciones. Manifestaciones. ¿Ya? ¿Otra idea? ¿Qué son decretos de Dios? La palabra decretos, ¿a qué se refiere? ¿Por qué se utiliza la palabra decretos? El origen es Dios. ¿Pero por qué decretos? ¿Por qué no otra palabra? Porque son Porque propias de la Dios. palabra de... Ah, Son propias de Dios. ya. Pero siempre decretos va relacionado con ley. Se ha decretado, el rey ha decretado, o sea, ya lo dijo, ya lo analizó y eso se cumple. Es una ley, es un mandato, como decía Zulín al comienzo. Entonces, pero los decretos del Señor es interesante estudiar porque en la doctrina de Dios, Dios decreta cosas. ¿Qué cosas decreta? Entonces, algunos otros más contemporáneos dicen, yo declaro, ¿no? Y muchos quieren decretar. La pregunta es, ¿están hablando bien? ¿Son sus decretos de ellos o son decretos o está hablando lo que la Biblia dice? ¿No? Entonces vamos a ver en esta sección los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? ¿Qué son los decretos de Dios? Son los propósitos eternos de Dios basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su propia gloria, ordenó eficazmente o previsivamente todo cuanto ocurriría. Ya, muy Henry bien. Kissinger. Henry dice, ¿no? Entonces, es interesante que Dios ordenó eficazmente o permisivamente. O sea, ese es el tema de Dios tiene doble voluntad. ¿Cuál es? Una voluntad directiva. Él ordena eficazmente. O sea, no es que él ordena a ver si lo obedecen. No, 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 no. Es él ordena y esa orden se va a cumplir. Ustedes han escuchado, hay una palabra, dice, mi palabra que sale de mi boca, ¿qué pasa? No volverá vacía. ¿Qué? No vuelve. ¿Por Vacía. qué? Sí, Porque veré. ese es un decreto de Dios. Dios ya lo ha dicho. Dios cuando creó estaba decretando las cosas. Primeramente dijo, hágase esto. Toda la creación creó al hombre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Creó al hombre y hasta la creación del hombre, ¿qué dijo? ¿Cuál fue su decreto acerca de lo que Dios había creado? Hágase, todo se hizo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo que lo vio al hombre y dijo que era todo, que era bueno. ¿Y qué tipo de bueno era? Bueno nomás, bueno tirando para abajo, tirando hacia arriba. Bueno, ¿en qué? Gran En manera. gran manera. Y ese énfasis en el texto habla sobre lo que Dios dice y dice que es bueno. Esa es una bendición. Él bendice. Él dice, esa es una bendición, es bueno. Pero también en un momento, cuando crea al hombre, en capítulo 2 de Génesis, dice, no es bueno que el hombre esté qué, Solo. y cambia. Hasta ese momento dice, es bueno, él decreta, ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Crea al hombre y después lo ve que él no halló a alguien como él. Y Dios dice, no es bueno. Y ese no es bueno es lo contrario a bueno. Entonces, es la primera declaración de maldición y tiene que ver con el tema de la soledad, que el hombre, varón principalmente, no puede estar solo. Ahora, para efectos psicológicos, análisis, no sé, la mujer puede vivir sola, bueno, habría que demostrarlo, posiblemente sí, pero ve al hombre y le dice que no es bueno. Y ahí
¿Él qué hace? Estamos poniendo un ejemplo. ¿Qué hace? Cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Es simple, ¿ah? Este es el conocimiento general. Le haré ayuda idónea y crea la Idónea. Muy mujer, bien, forma la mujer. ya. Muy bien. No es bueno que le haré ayuda idónea. ¿Y qué hizo? Lo hizo dormir. Creó a la mujer, se la trajo y Adán miró carne en mi carne, huesos en mis huesos, ¿no? Entonces, ahí y los dos serán una sola carne. Ahí se instituye el matrimonio. Nos damos cuenta, entonces es la originalidad del matrimonio. El matrimonio, cuando Dios decreta sobre el tema del matrimonio, por poner un ejemplo entre tantos, Él institucionaliza y Él dice que el matrimonio tiene que ver con un hombre y una mujer. Entonces, cualquier otra cosa que no haya hombre y mujer es cualquier cosa menos matrimonio. ¿Sí? No es hombre con hombre, no es mujer con mujer. Eso no lo ha decretado, es una distorsión de tratar de racionalizar la perversión humana, tratar de racionalizar con decir que Dios ha creado así. No, y no ha ordenado eficazmente eso. En algunos casos lo permite, no hace nada. No podríamos decir si lo permite o no para cumplir sus propósitos. Lo que sí sabemos es que Dios ya los ha entregado. ¿Cuál es el castigo para las personas que niegan la palabra de Dios y le dan gloria a los hombres, niegan la verdad de Dios? El Señor dice, los entrega, los deja. ¿Cuál es el castigo? Es eso, dejarlos que hagan y se perviertan lo máximo. Ese es el castigo. Eso está decretado. Entonces, acá cuando nos vamos a encontrar con la voluntad directiva, ordena eficazmente, y la voluntad permisiva permite todo cuanto ocurriría. Solo son cosas que él ha dispuesto. ¿Qué cosa es un decreto? Algo que él ha dispuesto. Son propósitos declarados por Dios desde la eternidad, ¿no? Que él conoce, ha organizado y ha orquestado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir. Él lo dirige eficazmente o lo permite. No podemos atribuir a Dios todo lo pecaminoso que existe. No, lo pecaminoso que existe no es voluntad. Dios no ha ordenado eficazmente. Permite en algunos casos, permite, pero no podemos atribuir a Dios lo pecaminoso que existe, porque en Él no hay pecado. Él sabía que iba a ocurrir y lo permitió con un propósito, porque Él sabe lo que va a ocurrir. Dios siempre lo ha sabido todo. Eso es decreto. Dios decreta porque Él lo sabe todo. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Primero, los decretos de Dios son, ¿qué características tienen los decretos de Dios? Son eternos e inmutables. ¿Qué cosa es eterno? La vigencia no caduca. No, acá se acabó la palabra de Dios, hasta ahí nomás. No. En la iglesia nomás, no. Son eternos, trascienden el tiempo. No. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La promesa se va a cumplir. Si Dios prometió, la promesa se cumple. Y también son inmutables. O sea, inmutable no cambia, no varía. Pasó un tiempo, no, ya eso ya no. Eso es siempre así. Dios, cuando decreta, tiene esa característica. Los decretos de Dios son eternos e inmutables. ¿Quién puede ayudarme a leer ahí, por favor? A ver, los decretos del Señor fueron concebidos en la eternidad pasada y son inmutables, no cambian. Dios nunca cambia sus planes y ellos no pueden ser frustrados, como enseña su palabra. Salmos 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Isaías 14:24 y 27. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá.
Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Ya. Cuando Dios decreta algo, Él dice, nada puede frustrarlo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estamos ahí? Sí, pastor. A ver, ¿quién me responde? La iglesia, ¿alguien la puede derribar? No, ¿Por qué? Porque Jesús declaró eso en Mateo. ¿Qué declaró? Por favor, cítalo. Y yo No, también te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, no la de... no prevalecerán contra ella, dice. Así es. Dice, eso ha decretado, Jesús lo ha decretado. Nada prevalecerá sobre la iglesia. Hermano, no hay nada que pueda destruir a la iglesia. Y si yo no estoy, van a cerrar la iglesia, los hermanitos se van a separar. Disculpen, pero muchos pastores creen que son que son una especie de semidios, ¿no? No, Indispensable, ¿no? no, no somos indispensables. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos instrumentos. Eso, entonces no hago nada. No. Eso no está diciendo eso. Pero nadie va a prevalecer sobre la iglesia. ¿Qué implicancias tiene eso? Dios ha decretado, Jesucristo está decretando, nada, el Hades, nada va a prevalecer sobre mi iglesia, porque es su iglesia. Ahora, pregunta, ¿por qué algunas iglesias se cierran? ¿Mm? Porque no eran iglesias de Cristo. Eran clubes religiosos, clubes cristianos, pero no era iglesia. Nada prevalecerá. Ese es un decreto. El decreto de Dios es eterno e inmutable. No, por ahí yo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a frustrar a la iglesia. Me resiento de repente. A mí me hacen, no me tratan bien en la iglesia y normalmente te tratan mal en la iglesia cuando tú no estás trabajando bien. Tipo Saúl, ya, más o menos la idea, ¿no? No estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, yo voy si me voy, se va a destruir, van a ver, no va a haber alabanza en la iglesia, no va a haber buena predicación. Yo digo, ¿qué cosa? Es como una cucaracha que está tratando de hacerle a un hombre grande, tratar de derribarlo. Arrogancia. Arrogancia, una cucaracha. ¿Qué hacemos con una cucaracha? Tú agarras y ¡pac! La pisas, se acabó su protesta. Eso, o sea, Dios nos da un valor, pero nuestro valor está en Cristo, no en nosotros. Nada va a frustrar los planes de Dios. Satanás frustró el plan de Dios en el Edén. No. Judas, Nabucodonosor, tantos otros que vemos en la Biblia, nunca nadie va a prevalecer sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ha decretado. Los decretos de Dios son eternos e inmutables. Acá están los textos bíblicos. Vamos a ver algo más sobre los decretos. Dios decreta en completa libertad. Él no está sujeto a alguna condición, a alguien que lo manipule, su conveniencia, no. Dios decreta en completa libertad. A ver, ¿quién lee? Otra persona que no lo haya leído. Rapidito, por favor. Dios nunca ha tenido un pensamiento deficiente o incompleto. Por lo tanto, Él no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas. Nadie es superior a Él. Isaías 40:13 dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo lo enseñó?
Dios. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién le enseñó? Dios decreta en completa libertad. ¿Qué significa? Que Él no necesita consejero, no necesita que nosotros le digamos lo que hay que hacer en la iglesia. Él no necesita que nosotros le digamos, mira, Señor, en la casa hay que hacer así. Por eso que nosotros, ¿sabes qué pasa? Que fallamos en la oración. A veces en la iglesia se ora, Señor, Señor, Señor. Nos quejamos, nos quejamos. Y no tiene que ver con eso. O sea, nosotros pensamos que ya tenemos la solución. No, tenemos que, Señor, ¿qué hago? Diferente. Y Dios ya ha decretado algo. Y eso se va a cumplir. Hay gente que tiene temor, ¿no? La iglesia se va a cerrar, que la pandemia, no, que nada. Dios ya decretó, ya, tranquilos. Hay que buscar cuál es la voluntad. No, no hay nadie que pueda mejorar su idea, ¿no? No existe nadie. No podemos atribuirnos eso, porque si no sería robarle la gloria a Él. ¿Sí? Tercer punto, los decretos de Dios son perfectos, no tienen error. No hay mala planificación, nada. Que no entendamos nosotros es otra cosa. A ver, Zulín, por favor, puedes leer. Los decretos de Dios son perfectos. El Salmo 19, versículo 6, dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley del Señor son decretos, sí. Y cuando Él ha decretado, sus decretos son perfectos. ¿Qué dice? Por favor, leemos. Disculpe, pastor, ¿qué parte? La que está en la diapositiva. 1 Timoteo 1:17. No, sí, sí. 1 Timoteo 1:17. Dios es el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Isaías, todo léelo, por favor. Isaías 63:3. Él es santo, santo, santo. Estas características le confieren la habilidad de concebir cosas sabias, perfectas y santas desde la eternidad. Es incapaz de hacer algo erróneo. Para Dios no existen las sorpresas o los accidentes. Hoy se habla mucho de la teología abierta, que implica que Dios no conoce el futuro y que Él simplemente reacciona a las cosas que ocurren. Qué bravo, ¿no? Pensar que esa teología abierta, ¿no? Bueno, para Dios no existen las sorpresas, no hay accidentes. Todo está dentro de su voluntad. Su voluntad dirige y en algunos casos permite. Las escrituras refutan por completo la idea, ¿no? ¿Cuál es? De que el Señor reacciona, algo pasa, reacciona. No reacciona. Él ya lo tiene planificado, lo ha decretado. Muy bien, gracias, Zulín. 4, Dios puede hacer lo que le plazca, ¿no? Dios puede hacer lo que le plazca. Ese es un decreto. Eso significa el decreto, ¿sí? Y Dios hace lo que le place. A ver, Julio, por favor, lee. Ah, ya, perdón, no le he puesto, ¿no? Sí, ya. Ya. Y ahora sí pasó. Dice Daniel 4:35. Dios puede hacer lo que le plazca. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Amén. Muy bien, el texto que sigue, por favor. Daniel Ah, 4. Daniel 4 dice que Dios es el dueño de todos los reinos y se los da a quien Él quiere. Al reconocer esto, afirmamos la soberanía de Dios y su poder para hacer y cumplir todo lo que quiera. Interesante, ¿no? La declaración de Daniel, ¿no? Me gusta la declaración de Daniel. Muy bien. Conocen ya la historia en Daniel, ¿no? Cómo Dios protege a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. El Señor ve la fidelidad de cada uno. Muy bien.
seguimos avanzando, ¿ya? Entonces, Dios puede hacer lo que a Él le place. Ahora, hay otro concepto también que tenemos que aprender a manejar. Y tiene que ver con el solideo. Solo es la gloria de Dios. Dios decreta para su gloria, no para la gloria del hombre. Vamos a ver. A ver quién lee, por favor. Dios decreta Creo, su gloria. sí, está Por bien. amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de que no destruiré, dice, destruirte, pues te he purificado, pero no como a plata te he probado en el crisol de la aflicción, por amor mío, lo haré, porque cómo podría ser probado mi nombre, mi gloria pues no la daré a otro. ¿No? La pregunta es, ¿cómo podría ser profanado mi nombre, no? Profanado. Mi gloria, Profanado. pues, no la daré a otro. El Señor todo lo que hace, lo que tenemos que entender esto, hermano, Él lo hace para la gloria de Él, no para la gloria de nosotros. Amén. Nosotros somos, como creyentes, lo que buscamos es la gloria de Él. Y si hacemos una buena acción, es la gloria de Él. Él lo ha hecho, no nosotros. Interesante. Dios decreta. Dios nunca ha hecho ni hará algo que no sea para su gloria. La razón de esto es sencilla. La gloria de Dios representa lo que Él es, lo que Él hace para revelarse. Mientras más se revela, más se glorifica y más le conocemos y le amamos. ¿Sí? Interesante. Cuanto más leemos la palabra de Dios, el Señor se está revelando con más profundidad. Cuanto más le amamos, más disfrutamos de sus beneficios. Esto es importante. Cuanto más conoces a una persona, le vas a amar más. Cuanto más le amamos, más disfrutaremos de sus beneficios, porque la gloria de Dios tiene beneficios para nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál sería el problema entonces con que Dios quiera hacerlo todo para su gloria? Si a fin de cuentas nosotros somos beneficiados por eso, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Entonces, la respuesta es que nosotros disfrutamos de sus beneficios simplemente porque le amamos, no por el beneficio, sino que el hecho de amarle trae beneficio. ¿Sí? Muy bien. 6. Por favor, ¿quién le toca, Adrián? Javier, no sé. Por favor, todo ha sido Claro. decretado por Dios, todo. Todo ha sido decretado por Dios. ¿Qué ha decretado Dios? Génesis En 1:2, Génesis 1 al 2, la creación del él universo. muy bien, la creación del universo, ¿quién la decretó? Dios. Dios. En Génesis, Las estaciones del año. Génesis ya, 8:22. muy bien, ¿no? Hechos 17:26. ¿Sigo? Claro. Sí. Ya, Hechos 17:26. Los límites de las naciones y el lugar de residencia del hombre. Job Ujú. 14:5, la duración de la vida humana. Y Romanos 13:1 y Daniel 4:34-35, los gobernantes de las naciones. Ah. ¿Quién puso a, a Nabucodonosor para llevar deportados a los judíos a Babilonia? Dios. Dios. Él lo decretó, él castigó y dijo y mandó a Babilonia, ¿no? Los gobernantes de las naciones, él ha decretado así. Más adelante, si usted lee, Dios lo vuelve loco a Nabucodonosor, lo tiene buen tiempo y después decide soltarlo hasta que él reconoce que Dios, no, es interesante esa historia. Muy bien. Sexto, uy, he vuelto a repetir esto, todo ha sido decretado por Dios. A ver, Adrián, por favor, léelo, por Allá, favor. ya. Todo No lo que sé qué ha ocurre pasado, sobre perdón, un ratito.
¿Qué pasa? ¿Por qué sale así? No sé, algo he hecho mal. Ya, léelo, por favor. Ya. Todo cuanto ocurre ha sido decretado por Dios, ya sea eficazmente o permisivamente, ya sea una bendición o una calamidad. Lamentaciones 3, 37, 38 dice, ¿quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Muy bien. Ahora sí, sigue leyendo. Todo lo que ocurre sobre la tierra, Dios lo ha determinado. Un huracán o un terremoto, Dios de manera permisiva o activa decretó que ocurrieran tales fenómenos. Ya. Muy bien. Isaías 53:10, Romanos 9, 17, 18 y Génesis 45, del 4 al 8. Aún los actos pecaminosos del hombre encajan dentro de los propósitos de Dios. Hechos 4, 27, 28 y 2, 23 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ujú. En la vida, cuando vemos la palabra predestinado, eso habla de, él ya lo ha decretado, ¿no? Ya hay un destino para nuestras vidas. Romanos 8, 28, 29, debido a que Dios es soberano, podemos confiar en su promesa de que todo coopera para el bien de aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Ese texto de Romanos 8, 28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas Ayudan a bien. nos fastidian. Todas las cosas nos No, bien. hay que quejarnos, ¿no? Todas las cosas, ay, qué fastidio. No, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a lo que A Dios ha lo dispuesto. a su propósito son llamados. Así es. 7. Dios nunca es el autor del pecado. ¿Quién puede ayudarme a leer? Pastor, dice, Dios nunca es el autor del pecado. La Biblia no dice que de boca del Altísimo salen tanto el pecado como lo que no es pecado. Lo que dice es que Dios orquesta tanto el bien como el mal de los hombres. La venta de José como esclavo fue altamente pecaminosa y peor aún la crucifixión de su hijo. Pero Dios orquestó esto para conseguir exactamente lo que él se proponía conseguir. En todo esto es crucial entender que Dios nunca es el autor del pecado o tienta a la gente a pecar. Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Muy bien. Gracias. Entonces, el tema de... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Ya. Dios nunca es el autor del pecado. El hombre es responsable por sus actos. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver con los decretos? ¿Quién puede leer, por favor? Dios es soberano, perdón, ya. El hombre es responsable. Sí, el hombre es responsable por sus actos. Dios es soberano y orquesta todo. Aún con eso, el hombre es responsable por sus actos. Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, que Ujú. puede decir concupiscencia también, ¿no? Allí. Por eso que quienes crucificaron a Jesús, por ejemplo, son totalmente responsables de sus pecados, aunque todo eso haya ocurrido dentro de los planes soberanos de Dios para bien. Hechos 2:23. Cada Cuando alguien peca, lo hace como producto de su propia maldad y pasión. Bien. Somos responsables de... Dios no es responsable de nuestro pecado. No, pero que si lo permite, no, no es responsable. Tu pecado, tu situación, la va a utilizar, sí. Entonces, eso es importante. 9. Los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación. Ya Dios ha determinado la salvación, pero no hace innecesaria la predicación. Si Dios va a salvar, ¿cuál es el medio por el cual va a salvar? A través de la predicación del Evangelio. ¿Quién lo va a hacer?
la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de los creyentes que han creído en Cristo Jesús y han sido renovados y después bautizados, están comprometidos en la iglesia, diezman, sostienen, hacen la obra, están sirviendo en la iglesia. ¿Eso lo ha decretado el Señor? Lo ha decretado. Por eso que estás en eso, sí. Pero eso no hace innecesaria la predicación. Por favor, Zulin, si estás ahí, puedes leerlo, por favor. Muchos dicen que si Dios... Muchos dicen que si Dios ha decretado y decidido todo, no tiene sentido que prediquemos. La verdad es que los decretos de Dios no hacen la predicación innecesaria, ya que Él también ha decretado los instrumentos para llevar a cabo sus planes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Romanos 10, del 14 al 16. Por lo Por tanto, lo tanto, en la soberanía de Dios tenemos la responsabilidad de ir a las naciones a anunciar las buenas nuevas. Él ha decidido glorificarse así. sí. Pregunta, ¿Dios ha decretado la salvación que va a salvar? Algunos sí lo ha decretado. Él va a salvar. ¿No? Ha decretado. Eso lo ha decretado. Y lo va a hacer por medio de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Pero ¿cuál es el medio que Dios ha decretado? La predicación de la iglesia. Entonces hay una responsabilidad. No, los decretos de Dios no hacen innecesaria la predicación. Se tiene que predicar. Es la forma como Dios va a salvar a las personas. Les doy un ejemplo. Dios te va a sanar. Muy bien. ¿Cómo te va a sanar de tu enfermedad? Entonces tú te echas en tu cama y esperas que te sane. Pero de repente no te has enterado que Dios ha decretado sanarte si vas al hospital, te haces un tratamiento y en ese proceso de tratamiento Dios te va a sanar. Y ahí hay que tener mucho cuidado con eso, no, y después están peor, empeora su situación y Dios ha decretado los medios. Hay médicos, ahora la tecnología para poder saber eso. Pero Dios de todas maneras en ese proceso hace. Algo similar es el tema de la predicación. Dios ya ha determinado la salvación, sí, pero por medio de la predicación de la iglesia sobre el evangelio de la gracia. ¿Sí? Muy bien. 10. Por favor, ¿alguien puede leer? Creo que da la vuelta nuevamente. Julio, nuestra mente no comprende la sabiduría de Dios. Julio. A ver. Nuestra mente, muy chiquito está. Nuestra mente no comprende la sabiduría de Dios. No podemos entender por completo la sabiduría de Dios o profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, para él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Esas palabras son una doxología, una exaltación de la sabiduría y grandeza de Dios y una declaración de cuál limitados e incompetentes somos para penetrar los misterios de la sabiduría de nuestro Dios. Demos gloria al Señor por su grandeza. Entonces nuestra mente no va a comprender la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que aprender lo que humanamente podamos discernir y entender, pero
la sabiduría de Dios va más allá. No entendemos por qué hace algunas cosas, pero nuestra confianza está que Él sabe hacer las cosas. Amén. Entonces hemos visto 10 características ahí de los decretos de Dios. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que el tema de los decretos se han logrado comprender y bueno, solo quedaría hacer las preguntas. Díganme ustedes, ¿hay algo que no quedó claro de los decretos de Dios? Muy bien. En caso de no haber ninguna pregunta, de todas maneras ustedes saben que la próxima clase pueden preparar sus preguntas y continuamos con la clase. Ya abordamos otro tema en la próxima clase, pero podemos responder todo lo que hemos ido viendo. ¿Sí? Muy bien. Pastor, una pregunta. Esto no lo estamos viendo en PDF ahí en el grupo. Quisiera que nos los ponga, por favor, para hacer un repaso Ya. Las diapositivas. de todo el curso, porque estoy haciendo yo un backup y quiero mantenerlo. Por eso Ya, le pido, por ya, listo. Lo voy a ordenar y lo voy a enviar, ¿ya? De doctrina. Sí, ya, gracias. listo. Ya, listo. Entonces terminamos orando. ¿Alguna pregunta, Adrián? Zulín, Julio, No, pastor, todo claro. todo claro. Muy bien. Oramos para terminar. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de poder estudiar tu palabra, ver algunos elementos importantes de la teología, de cómo elaborar una doctrina. En este caso hemos visto la Trinidad y ahora los decretos tuyos, Señor. Esa palabra que sale de tu boca que nunca regresará vacía, sino que hará y cumplirá los propósitos por los cuales has enviado. Gracias, Padre bendito. Que tu Espíritu Santo siempre nos esté guiando. Meditemos en estas palabras que hemos aprendido. Y Señor, danos fortaleza para terminar aún las cosas que están pendientes y descanso a los que ya estamos terminando de hacer las cosas este día. Te damos la gloria y honra solamente a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí, Amén. terminamos la clase. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, Pastor Esteban. Buenas noches. Buenas noches, Zulín. Saludos. Hermanos. Chao, Julio. Chao, Javier. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones.